Hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo video de Trazando la Verdad. Yo soy Luis. Y yo soy Alex. Y bueno, en este día tenemos un tema interesante, continuación de otro video que ya teníamos. Y hoy vamos a hablar sobre el problema de las religiones. Así que quédate para conocer un poco más acerca de esta situación que se está viviendo. Hola chicos, como hemos visto en la introducción, pues vamos a hablar sobre el problema de la religión. Y como ya conocerán, tenemos un video sobre sectas que se los dejaremos en la descripción si no lo han visto, o por aquí abajo tal vez va a aparecer. Y ahí hablamos sobre algunas, digámoslo así, separaciones del cristianismo de otra religión o incluso otras religiones, que es lo que vamos a tomar, tienen otras formas de organizarse, por así llamarlo, ¿no? Pero vamos a hablar específicamente de lo que se conoce como religión o religiones, porque bueno, las personas fuera de que no participan de alguna creencia, para ellos todos lo mismo son religión, ¿no? Cualquier cosa es religión, y nosotros tal vez hacemos esta diferencia, ¿no? Sobre una u otra. Y bueno, si ustedes van y buscan en el diccionario, van a tener alguna definición como pues son un conjunto de creencias y dogmas acerca de un ser supremo conocido como Dios. Y pues vamos a entender que existen muchas creencias, conjunto de creencias y prácticas que giran en torno a un personaje que lo elevan a la calidad de Dios. Y dentro de ese significado, pues también cae el cristianismo como religión. Entonces, pues el detalle es que las personas que no conocen, que no saben, que no se han puesto a investigar, pues al final religión igual a cristianismo, igual religión a hinduismo, religión igual a islamismo, todo es religión y todas están mal. Y por eso vamos a hablar de cuál para nosotros desde el cristianismo encontramos que las demás denominadas religiones están en un problema, ¿no? Y bueno, para comenzar con esto, ¿cuál es la principal características que tienen las religiones, Alex? Muy bien, definías como que las religiones pues buscan, ¿no? Tener como a un Dios. Sin embargo, considero que de los principales problemas de las religiones que pues están basadas o siguen a hombres, ¿no? O sea, realmente tienen líderes o grupos de líderes, grupos de personas, las cuales representan a esa religión y la gente pues regularmente sigue a esos líderes, ¿no? De una manera incondicional. Sin embargo, nosotros como cristianos también hay líderes dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras denominaciones y todo eso hay líderes. Sin embargo, nuestra meta no es seguir a líderes. Y aquí tengo algunos versículos. Uno es donde Pablo está hablando a los corintios. ¿Por qué? Porque bueno, ellos comienzan a decir, bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. La iglesia de Corinto empieza a identificarse con algunos apóstoles, con algunos personajes importantes de la Biblia. Sin embargo, esta es la respuesta de Pablo. Dice, les ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro, yo soy de Apolos, otro, yo soy de Cefas y otro, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Esto lo dice Pablo a los Corintios exactamente, ¿no? Porque ellos comenzaban a identificarse con hombres, algunos con Pablo, con Cefas, con Apolos, algunos otros con Cristo, ¿no? Sin embargo aquí, bueno, Pablo dice, ¿no? ¿Acaso yo fui crucificado o acaso Cristo está dividido, ¿no? ¿Qué es lo que está dando a entender? Que unidos, unánimes, sigamos a Cristo, ¿no? Cristo fue
entregó su vida por nosotros y por lo tanto seguimos a Cristo. Y bueno, no es el tema, pero recordando hemos hablado que Cristo pues es el Hijo de Dios y también es el mismo Dios, ¿no? Tenemos también todas estas enseñanzas en otros videos. Otro de los versículos que quiero leer es Salmo 118, 8 y 9, que dice: es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Este versículo, el salmista está tratando de decir pues que es más confiable, ¿no? Refugiarse en Dios, confiar en Dios, que obviamente confiar en el hombre, ¿no? Sabemos también que el hombre pues moralmente está caído, ¿no? Moralmente está distorsionado, por lo tanto pues no es digno de confianza. Además, el hombre por sí solo, lo ha demostrado la historia, que no va a poder alcanzar esa salvación, ¿no? que necesita. A lo largo de toda la historia, hombres de toda la historia de la Biblia, hombres estuvieron dirigiendo, ¿no?, al pueblo de Israel, y inclusive los mejores fallaron y también terminaron pereciendo, ¿no? Sin embargo, cuando viene Cristo, pues Él es el que da la vida, Él es el que entrega su vida por nosotros, y Él termina ganando, ¿no? Lo que todos los demás terminaron muriendo, pues Cristo muere en la cruz pero resucita, ¿no? Y termina teniendo la victoria que nadie había tenido, ¿no? Y sabemos que también pues es un Rey eterno, un Dios eterno, el cual es digno de nuestra confianza. Bueno, bien lo decías, Alex, la mayoría, bueno, todas prácticamente de lo que conocemos como religiones, pues están fundamentadas en doctrinas de hombres, o sea, que siguen los pensamientos de hombres, ¿no? Y bueno, vamos también a identificarlas porque precisamente su líder, su fundador, finalmente fue un hombre, fue una persona, y que, como le decías, Alex, como todos pereció. Terminó su vida, y después otros que lo siguieron, que lo conocieron, continuaron. Pero aquí es curioso porque, bueno, hay algunas que han sobrevivido por muchos años, pero aquí mismo menciona algo la Biblia. En Hechos, cuando después de que Jesús resucite y asciende al cielo, vemos, bueno, de hecho en Pentecostés vemos que empiezan a predicar los apóstoles, y de hecho son tomados, arrestados, ¿no?, por este hecho, por lo que estaban haciendo. Y es curioso porque mientras su consejo estaban viendo qué hacían, había un sacerdote que hace esta mención, ¿no? Déjalos, si esto es de hombres, va a acabarse, va a perecer, ¿no? Pero si es de Dios, dice, ni ustedes lo van a poder detener. Y es muy interesante esa parte que menciona, porque es un consejo no solo para, bueno, ellos en ese momento, sino para todos nosotros. Lo que nosotros intentamos hacer, hablo de la iglesia cristiana, los evangélicos, ¿verdad? Es obra de Dios, y si así es, va a continuar, ¿no? No es de nosotros, es de Dios, ¿no? Y lo que pasa es que estas autoridades, bueno, estos hombres toman la máxima autoridad, intentan imponer con su fuerza o con su influyentismo sus ideales, pero al final van a desaparecer. Han desaparecido muchas religiones, muchos sistemas de creencias han desaparecido, y no porque tal vez ha habido otros pueblos que han acabado con ellos, sino porque simplemente no son los de Dios, y van a perecer porque no son el pensamiento de Dios. Y vamos en la Biblia que, bueno, ¿quién es la cabeza, no? O al menos de nosotros como cristianos. En Efesios lo encontramos, en otros versículos también, pero aquí está explícitamente dicho, en Efesios 5:23, y también tenemos en Efesios 4:15, donde dice, bueno, precisamente el versículo dice, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿no? Precisamente diciendo quién es la cabeza. O también en Efesios 5:23, donde ya lo vimos la semana pasada que hablábamos, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Nosotros no seguimos ni buscamos estar sometidos ante los hombres, sino ante la voluntad de Dios.
Y esa es una de las principales diferencias que hay con cualquier otra religión, ¿no? Que finalmente ellos ponen sus estatutos, leyes o lo que quieran en el pensamiento humano, salido de un hombre. Y que tal vez después de que murió y que llegó otro a tomar el líder, cambió esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque no le gustaban, porque pensó que había algo mejor, tal vez era más inteligente y tenía algunas mejores ideas, pero nosotros no, porque nosotros no vamos a tener mejores ideas que Dios, sino todas son puestas por el mismo Señor. Así es, y otra de las características que predominan en las religiones es que regularmente su salvación está basada en sus propios méritos, es decir, en los méritos del hombre. Podemos observar, si nosotros vemos, estudiamos detenidamente a una religión, vamos a ver hombres dispuestos a entregar tal vez obras o de hacer obras, dispuestos a entregar su tiempo, dispuestos a entregar su dinero con el deseo de recibir algo, ¿no? Es lo que pues regularmente vemos en las religiones, y es por eso que las religiones terminan siendo hasta cierto punto exitosas. Me refiero a que llegan a tener mucha gente, muchos seguidores. ¿Por qué? Porque tú le prometes a la persona que va a tener salvación o que va a tener bienestar a cambio de lo que ellos hagan. Y lo que generan, pues generan a hombres que están tratando de buscar el favor de Dios con sus actos, con sus hechos. Sin embargo, pues la Biblia nos enseña, ¿no?, que nosotros no podemos alcanzar salvación, ¿no?, que nuestras obras, al ser nosotros pecadores, no son dignas de que Dios las reciba, ¿no? Entonces, pues aquí vemos un gran engaño. No solamente hay un gran engaño, sino también que tomamos el mérito que merece Cristo y lo tratamos de poner en el hombre, ¿no? Hay unos versículos que traigo aquí que me gustaría leer. Es Juan 6:44, dice: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Aquí vemos que solo hay una manera de venir a Cristo. No es a través de actos, no es a través de obras, no es a través de caridad, no es a través de dinero, sino, dice, solamente a quien el Padre me envía, solamente a Él. Entonces, vemos aquí que solamente Dios interviene en el proceso de nuestra salvación. Nuestras obras no lo pueden hacer. Tito 3:5 dice: Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, ¿no? Vemos otra vez, Pablo le dice a Tito, ¿no? Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque Pablo sabía que las obras que nosotros podemos hacer no son suficientes ni serán suficientes. Dice, sino conforme a su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Eso también nos enseña que nosotros en el ambiente cristiano sabemos que cuando alguien es salvo, cuando alguien es confrontado por el Espíritu Santo, se arrepiente y tiene fe en Cristo, pone su fe en Cristo para su salvación, entonces esa persona va a tener un cambio en el corazón. Lo que la religión busca es que las personas tengan un cambio en sus actos, no en su corazón. De hecho, por eso las personas un día en especial van a cierto lugar a rendir homenaje a una persona, a un santo, a un Dios, ¿no?, a una imagen. ¿Por qué? Porque solamente su ideología está basada en los actos, ¿no? Pero el corazón de ese hombre sigue siendo el mismo, ¿no? Muchas veces se pregunta esa gente, bueno, ¿cómo es posible que ellos pues sigan teniendo sus vidas normales, ¿no? Sigan teniendo o viviendo en pecado, pero por otra parte tratan de limpiar ese pecado haciendo obras, ¿no? Haciendo obras, y toda la vida se la pasan así, tratando de limpiar su pecado haciendo obras. Sin embargo, vemos que cuando Cristo nos salva, cuando Cristo nos mueve al arrepentimiento y a la fe,
Entonces nosotros, a través del Espíritu Santo, vamos a tener un corazón nuevo, y ese corazón nuevo va a ir regenerándose para que nuestras obras cambien, pero las obras cambian desde el corazón. Entonces el corazón es el que cambia, las obras no van a ser o no van a lograr que ese corazón cambie delante de Dios. Estas características las vas a encontrar en todas las religiones, y esto es común por un solo hecho. Como también ya lo hemos comentado, el hombre está corrompido, hay pecado en nosotros, pero también hay otras dos características en nosotros. Lo sabemos desde siempre, simplemente que tal vez no podemos expresarlo, pero sabemos que hay eternidad y sabemos acerca de la ley moral de Dios, y esto nos lleva a desear de alguna manera el encontrar el favor de Dios, a buscar encontrarnos con Dios. Cuando no conoces acerca de la Biblia y alguien te habla acerca de esto, puedes sentirte atraído precisamente porque lo que te están ofreciendo es eso, poder saldar tu cuenta pendiente a través de tus obras. Precisamente lo que se utiliza mucho, tú tienes la manera de poder alcanzar el favor de Dios a través de lo que hagas, y también el llenar ese vacío, esa sensación de que tú conoces la eternidad. Muchos de nosotros planeamos hacer cosas grandes, ¿no? Tenemos sueños de cumplir ciertas metas y tener ese reconocimiento, porque en nosotros está ese sentir de la eternidad. Y este hueco, creo que lo expreso yo con mis palabras, creo que ha sido puesto por Dios para que le busquemos. Sin embargo, en nuestra búsqueda y nuestra corrupción, pues hemos diseñado religiones para tratar de llenarlo. Y bueno, no solo religiones, ¿no? Ya lo vimos a través de las sectas, que si lo queremos identificar, pues son desviaciones con otras ideas raras, con otros pensamientos que se suman a estas características. Y bueno, también encontramos por ejemplo las denominaciones, que podemos decir que se tratan de otras doctrinas, o que toman otras doctrinas también, ¿no? O también existen corrientes de pensamiento o de filosofías, ¿no? Que también afectan, en este caso, al cristianismo. Una de ellas, y de la que queremos hablar, es el humanismo, ¿no? ¿Y qué es esto? Bueno, el humanismo puede estar en cualquier religión, en cualquier secta, en cualquier denominación, porque es un sistema de pensamiento, ¿no? Que lo que dice es que el hombre está centrado en el hombre, ¿no? Todo está ya girando al hombre. Dios tiene que ver al hombre como si el hombre mereciera la atención de Dios, ¿no? De esa manera se está tomando. Y una de esas características, tal vez lo han escuchado, de hecho es muy, si han tenido la oportunidad de estar con algún terapeuta o algo así, tal vez han escuchado la frase de: para amar a los demás, primero necesitas amarte a ti mismo, ¿no? Y es algo que vamos a escuchar muchas veces, tal vez, de personas hacia afuera, que para tú dar amor necesitas primero amarte, ¿no? Aquí hay un gran choque con lo que dice la Biblia, ¿no? Cuando vemos la ley, cuando vemos que le preguntan a Jesús acerca de la ley, dice: amarás al Señor como el primer y más grande mandamiento, ustedes lo conocen, pero dice: y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y incluso utilizar ese versículo para decir esto, ¿no? Te tienes que amar tú primero. El problema con esto es que no es si te amaste, puedes amar, sino ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Es un mandamiento: ama. No está, si puedes amarte tú, vas a amar a los demás. No, te está diciendo que debes amar. Pero no está hablando de que, más bien te está confrontando a ti. Realmente, no si te amas como: ay, yo quiero lo mejor para mí,
sino en cumplimiento al mandamiento, al primer mandamiento, bueno, al que ha dicho primero, ¿no? Amarás al Señor. Bueno, entonces si amas al Señor, deseas obedecerlo, porque así también lo dicen, ¿no? El que me ama, me obedece. Entonces, si estás amando al Señor, vas a obedecer al Señor, vas a buscar el bien y por lo tanto también el bien para tus hermanos, para las demás personas. No está diciendo de que busques tu amor propio, sino está volviendo a hacer el énfasis, busca al Señor, ¿no? Porque como lo decían también el video pasado, Él es la verdadera imagen del amor. Y nosotros no, nuestra cabeza jamás lo va a poder entender completamente, ni siquiera lo vamos a poder replicar como es. Sí, es muy cierto, ¿no? Lo que comentas. Estaba leyendo un comentario acerca de este versículo, ¿no? Que dice, Dios nos manda dos cosas, ¿no? Amarlo a Él primero y después amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No nos da tres mandamientos: amar a Dios, amarnos a nosotros y amar al prójimo, ¿no? De hecho, Jesús ya sabe que el hombre se ama a sí mismo, ¿no? Por eso lo dice. Y bueno, podemos pensar, bueno, hay gente que no se ama realmente, ¿no? Hay gente que tiene baja autoestima. Pero de hecho todo lo que refleja, todo lo que tiene que ver con la baja autoestima, refleja que esa persona se ama. ¿Por qué? Porque bueno, no sé, una persona que no se siente bien con su cuerpo, pues está diciendo que ella no merece ese cuerpo que tiene. ¿Por qué? Porque se ama a sí mismo, ¿no? Una persona que tal vez no tiene muchos recursos y eso le afecta y eso le daña, no es porque no se ame, sino realmente se ama demasiado porque piensa no merecer vivir en esa situación, ¿no? Entonces realmente el hombre se ama, el hombre siempre se ha amado a sí mismo. Jesús por eso lo menciona, por eso Jesús no dice primero ámate a ti y después ama a tu prójimo. Jesús ya sabe que el hombre es amador de sí mismo. Y esta parte, ¿no?, de que el hombre se ama a sí mismo, creo que va de la mano con la siguiente como idea, ¿no?, o ideología que tiene el humanismo, que tiene que ver con la verdadera felicidad está en aceptarse uno mismo y entrar en contacto con uno mismo. ¿Qué tiene o qué significa esto, Luis? Bueno, como les decía, este sistema de pensamiento está centrado en el hombre. Y finalmente aquí, si tú estás bien contigo, estás bien con todos. Prácticamente lo podemos resumir en eso. Y lo que quiere decir, bueno, ya vemos, ¿no? La primera que utilizan es amate a ti mismo, primero que todo, encuentra tu propia felicidad, ¿no? ¿Y cómo vas a encontrar tu propia felicidad? Dicen ellos, bueno, la manera es que solamente tú te conoces, solamente tú sabes quién eres tú y solamente tú puedes hacerte feliz, ¿no? Va mucho de la mano también con el tema que vimos la semana pasada, donde acéptate tú mismo como te sientas, ¿no? Independientemente de lo que te puedan decir las personas. Por eso toma también tanta fuerza lo que comentamos en el video pasado, porque pues el sistema de pensamiento que está ahorita vigente, por así decirlo, es eso: encuentra tu propia felicidad, lo que a ti te haga feliz. No importa si a fulanito no le agrada, si a fulanito no le hace feliz eso, si tú te sientes tranquilo, cómodo y bien con ello, adelante. Es un gran problema, porque nosotros somos corrompidos, ya lo dijimos, somos relativistas, porque hoy nos puede gustar una cosa, hoy podemos sentirnos bien con una, como ya decía Alex, podemos estar hoy con baja autoestima y mañana con otro cambio de humor, ¿no? Podemos desear otra cosa, puede salir algo nuevo y decimos ahora somos de esto, ¿no? No, la verdad es que así no funciona todo. Podemos pensar y aparentemente podemos ver que está funcionando, pero no es cierto. Lo decíamos, ya Dios lo diseñó, ¿no? Tiene ya un porqué todas las cosas y ya está designado cómo el hombre, y lo voy a decir con todas sus palabras, encuentra la verdadera felicidad. Y solamente la va a encontrar
y se va a sentir completo, porque creo que esa es la palabra, en plenitud con Cristo, ¿no? Es la única forma. Ese hueco que nosotros tenemos, del que mencionaba, esa sensación de la eternidad y de la ley moral, solo va a ser saciada por Cristo. No vamos a poder encontrar felicidad fuera de Cristo. Pero pues el hombre es terco y le gusta amarse a sí mismo. Esto que habla de aceptarse a sí mismo también pues choca mucho con la Biblia, ¿no? Porque la Biblia nos dice que reconozcamos quiénes somos, pero no que nos aceptemos como somos, porque si estudiamos la Biblia somos pecadores, moralmente pues estamos corrompidos, ¿no? Somos rebeldes en contra de Dios, ¿no? Y la Biblia no nos dice que nos aceptemos así como seamos, sino que reconozcamos quiénes somos y que busquemos en Cristo, porque Cristo es la única manera en la que esa corrupción, que ese pecado, que esa mente corrupta, pecaminosa, ese corazón lleno de odio, pues va a cambiar, no va a regenerarse. No hay otra manera, ¿no? Entonces también esta frase choca mucho, ¿no?, con lo que la Biblia dice, porque aquí dice: la verdadera felicidad está en aceptarte a ti mismo. No es así, porque no somos personas buenas, no somos personas dignas de confianza, sino todo lo contrario, estamos perdidos, estamos muertos. Y yo no voy a poner mi fe y mi confianza en mí mismo, porque pues voy a terminar en la perdición, ¿no? Pero si yo pongo mi fe y mi confianza en Cristo, tengo la certeza de que es el camino correcto. Tengo la certeza de que mi fe y mi esperanza la tengo en la persona más confiable, en el mismo Dios, ¿no? Y sabemos que Dios es confiable, y sabemos que Dios todo lo que hace lo cumple, y Él es fiel, ¿no? Que también ahora tenemos un video donde hablamos acerca de la fidelidad de Dios. Qué bueno que mencionas eso, y nada más rápido quiero comentar algo ahí. Creo que algo muy difícil para una persona cuando se encuentra con el cristianismo es que se va a encontrar con que hay una frase por ahí que se dice: ven a Cristo que Él te ama como eres. Algo así, puedes variar como lo dice, ¿no? Y hay un pequeño problema ahí, porque puedes hacer pensar a la persona que no importa cómo es ella, que puede seguir con su vida, Cristo la va a amar. Y el problema es Dios hace que te reconozcas como verdaderamente eres, pero no te va a dejar ahí, ¿no? Va a exigir un cambio, un verdadero cambio, ¿no? Desde el fondo de tu corazón. Hablamos en el video del arrepentimiento, lo que era esa transformación. Pero los hombres no deseamos cambiar, deseamos lo mismo. Por eso pega mucho el humanismo, y las religiones, porque no te están pidiendo cambiar, te están ofreciendo el comprarla de alguna manera. ¿Qué es más fácil, no? Tú ir a la tienda o tú mandar a alguien a la tienda, ¿no? Prácticamente podemos hacer esa similitud, ¿no? ¿Qué te gustaría más, tú ir o mandarle a alguien, ¿no? Ustedes nada más es para que se den una idea, ¿no? Una exige un esfuerzo. El problema también, no es un problema. La situación es que cuando explicas que ese esfuerzo que vas a hacer no es el que te va a dar salvación, entonces hay un conflicto para ellos, específicamente porque no entienden, ¿no?, cuál es la obra de Cristo. Y es ahí donde nosotros debemos ser muy claros y explicar cómo es que vamos a encontrar la salvación. Y otro de estos pensamientos que el humanismo promueve tiene que ver con una frase de Carl Rogers, que dice: ni la Biblia, ni los profetas, ni las revelaciones de Dios o de los hombres, nada tiene prioridad sobre mi experiencia directa, ¿no? Para este hombre no hay mejor manera que aprender a través de tu propia experiencia, que es la que pues te va a ayudar a crecer, ¿no? Sin embargo, creo que esta idea también ha entrado mucho dentro de la iglesia, ¿no? También algunas iglesias han adoptado esta idea, y pareciera que
pues debería de chocar con la Biblia y choca con la Biblia. Sin embargo, hay quienes han adoptado esta idea, ¿no? Antes que nada, dice aquí que la experiencia tiene un mayor peso que cualquier profeta, revelación de Dios o de hombres, ¿no? Hablamos en el punto pasado, ¿cómo voy a confiar en mí mismo, ¿no? ¿Cómo voy a poner mi confianza en mí mismo si sé que soy un hombre pecador, si sé que soy un hombre corrupto, rebelde? ¿Cómo voy a poner mi confianza en ello, ¿no? Ahora, ¿cómo mi experiencia va a ser mayor que en todo caso la Biblia, ¿no? Que pues nosotros nos regimos por la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Y nuestra fe pues viene de que nosotros a través de esa Biblia conocimos a Cristo, y es el fundamento de la iglesia. Ahora, ¿cómo es posible que mi propia experiencia de un pecador, de un corrupto, de alguien que tiene una mente distorsionada, un conocimiento y un entendimiento distorsionado, va a tener mayor peso que la misma palabra de Dios, ¿no? Y aún más, Jeremías 17:9 dice: más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? O sea, Jeremías está hablando que el corazón del hombre es engañoso. ¿Por qué? Otra vez, ¿no? Porque hay una distorsión en el corazón del hombre. Segunda de Pedro ya habla un poquito más acerca de las experiencias y acerca de la palabra de Dios. Y creo que este versículo va a sentar bien también, y me gustaría que reflexionáramos en él, porque muchas iglesias hemos caído en esa parte, ¿no? De poner en primer lugar mi experiencia y después la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:16-19 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí está hablando de que no se ha dado a conocer, primero que nada, el poder y la venida de Jesucristo, dice, por fábulas artificiosas, ¿no? Por historias, por fábulas, ¿no? Y menciona que se ha dado a conocer por la experiencia de ellos. Está hablando de su propia experiencia, ¿no? Porque ellos lo vivieron presencialmente. Pero después dice una verdad que tenemos que tenerla presente. Dice que la revelación de Dios, dice la palabra profética más segura, es decir, la palabra profética más segura, la palabra de Dios tiene mayor peso que la experiencia, o que sí, que las experiencias inclusive de los mismos apóstoles, ¿no? Que estuvieron presenciando la vida, el ministerio de Jesucristo, ¿no? Ellos mismos ponen por encima la palabra de Dios, y nosotros en muchas ocasiones hemos puesto nuestra experiencia por encima de la palabra de Dios, ¿no? Y hay muchas iglesias que están guiadas por hombres que se basan en la experiencia, se basan en sus propios pensamientos, en sus propias experiencias para guiar a personas, ¿no? Pero realmente pues los están guiando a la perdición. Sí, así como lo comentas, bueno, en las iglesias cristianas podemos identificar lo que yo denomino dos cosas: esta parte de la experiencia, como lo mencionas, donde hay iglesias que se han transformado lamentablemente en shows, literales shows, o en clubes sociales, donde también reina la experiencia, pero aquí más bien te llenan de actividades en las que te puedes pasar bien, y no se centran en que la persona reconozca su falta delante de Dios y crezca en la palabra, que es lo que es necesario, ¿no? Crecer en su palabra, que madurar en la fe, como lo dice la Biblia.
Y aquí también hay otro problema que se llega cuando llegas a este punto de crecer en la fe, de seguir a Dios, de buscarlo solamente a Él. Hay algo que ya en el pasado se conocía con otros nombres, pero hoy le queremos llamar religiosidad, ¿no? Y que a la vez se utiliza como se iguala a cristianismo, todo, ¿no? Religión se iguala a religiosidad. Y aquí, bueno, es lo que vemos, una crítica hacia la iglesia, hacia los cristianos sobre todo, creo, que se habla de una falsa religión no falsa por el hecho de que sean mentirosos la Biblia, sino que nosotros no vivimos conforme a esa palabra, en ese sentido la falsidad, ¿no? Siendo lo contrario a lo que dice la palabra. En lugar de mostrar el amor de Dios, realmente se nos lo guardamos solamente para nosotros, ¿no? En lugar de darlo a los demás. Y entonces, en este sentido, hablamos de una sensación de religiosidad donde prácticamente el hombre, aún estando dentro del cristianismo, esto ya lo estamos hablando dentro de la iglesia, específicamente dentro del cristianismo, se enaltece por sus obras, se enorgullece de que él conoció a Cristo, de que él está en una iglesia sirviendo, de que él tiene eso, de que él tiene aquello. Aquí hay un gran problema, porque pues entonces su corazón está haciendo lo mismo, ¿no? Que en las religiones está haciendo, ¿no? Está viendo por sí mismo. Entonces aquí lo he puesto religiosidad versus Cristo, y una forma rápida en la que te identifiques tú qué estás haciendo es: soy siendo religioso, estoy siguiendo mi propio corazón, o estoy siguiendo a Cristo, que lo he resumido a vivir el Evangelio. Y eso significa pues conocer su palabra, conocer lo que Él demanda de mí y tratar de cumplir eso. Tratar, no digo que si no lo hice, no, ya, ni modo, sino tratar en el sentido de que voy a esforzarme cada día por caminar como Dios quiere que camine. Y bueno, esto simplemente se va a lograr como lo hemos dicho, bajo el estudio de su palabra, bajo la dirección de Dios, tomando a Dios como nuestra cabeza y nosotros obedeciendo su voluntad. Y para comentar al último, hay un libro de Timothy Keller, se llama Iglesia Centrada, si no me equivoco. Bueno, aquí les voy a dejar en la descripción algunas comparaciones que él hace sobre religión versus evangelio, ¿no? Cómo se diferencia, y algunas van a encontrar que son las características que dimos. Por ejemplo, obedezco y luego soy aceptado en la religión. Primero tienes que demostrar que mereces estar ahí. En el evangelio tú no vas a demostrar que mereces la salvación. No puedes demostrar eso, ¿no? Simplemente eres aceptado por Dios y después tú te das cuenta y entonces ahora vas a cambiar tu vida. Exactamente. Y bueno, nuestra intención es que identifiques, ¿no? Si estás en una religión con toda la extensión de la palabra, o si tal vez no pareciera que estás siguiendo a Cristo, pero pues probablemente no estás siguiendo a hombres, ¿no? O tus propias experiencias. Entonces, que este video pues sirva para eso, ¿no? Para que reflexionemos realmente en dónde está nuestra fe, en el hombre, en nosotros, en las experiencias, en dónde está nuestra fe, ¿no? Y bueno, agradecemos que te quedes hasta el final de este video. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Te invitamos a que veas todos los jueves a las 7 de la tarde nuestros videos, y que Dios te bendiga. Hasta luego.